Señor, y tú eres digno de alabanza. Venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que se merece todo el honor y toda la gloria. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de venir ante ti, Señor, y alabarte con todo nuestro corazón en este día. Te pedimos que tu Espíritu esté presente, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos complacerte, Señor, en todo. Gracias a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Pueden sentarse. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, algunos han comido, a otros les faltó desayunar, parece. Ah, bueno. Bueno, vamos a continuar con estos temas que hemos estado tocando en estas recientes semanas, unos temas un poco controversiales, unos temas de choques culturales, temas que usualmente son muy difíciles de dialogar entre familiares, amigos. Y este tema que vamos a tocar hoy en día es un tema que no únicamente es un tema político, es un tema que va de vida o muerte. Es un tema muy importante para nosotros, seguidores de Cristo, que evaluamos muchísimo la vida que Él nos da. Este tema va a ser para informarnos, este tema va a ser para transformarnos y para poder representar a Cristo de la mejor forma. Así que por favor quiero que abran sus Biblias a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Uno 26. ¿Listos? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo he dado toda planta que da semilla, que hay en las superficies de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, y os servirá de alimento. Y toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno, en gran manera. Dios recalca un aspecto muy importante en su trabajo de la creación. Y como lo menciona aquí, es el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Imago Dei. Al tener esa imagen y semejanza de Dios, quiere decir que una parte muy importante de Dios está en nosotros. Nosotros somos una creación única en todo lo que Él hizo. Somos especiales, tenemos cuerpo material y alma. Nos semejamos a Dios en este sentido, de que como seres creados tenemos la capacidad de razonar, tenemos voluntad propia, podemos elegir, y en eso reflejamos la inteligencia y la libertad de Dios. Cuando alguien inventa una máquina, cuando alguien escribe un libro o pinta un cuadro precioso, tendemos a proclamar el hecho de que somos hechos a imagen de Dios, que tenemos esa creatividad. En esto, fuimos creados con una autoconciencia para experimentar emociones. Sentimos odio,
sentimos amor, sentimos gozo y también nos lamentamos. Los animales no tienen ese privilegio. Ellos solo responden a sus instintos. Algunos de ustedes van a decir, no, pero yo tengo un perrito o una perrita que actúa como no tienes idea, que cada vez que llego a la casa se emociona y salta y lo que sea, o cuando hace algo malo inclina su cabeza. Pues déjame decirte que esa no es una emoción, eso es un instinto. ¿Y por qué digo que es instinto? Porque tienes que entender que tú eres el líder de la manada para ese perrito. Y cuando él hace algo malo y tú vienes, cuando inclina la cabeza, lo único que está pensando es, uy, mi líder me vio, me voy a ir mal. Porque eso ha sucedido antes. Entonces, todo lo que ocurre en tu perro no es emociones, es instinto. Algo muy diferente a lo cual nosotros experimentamos como seres humanos. Por ejemplo, cuando ves National Geographic o Discovery y ves un león que está en todo su esplendor yendo a atacar a esta pobre cebra y la atrapa y la despedaza y se la come completamente, tú no vas a ver el programa siguiente el león yendo a consejería porque se sintió mal de haber matado a la cebra. En lo absoluto. Pero nosotros como seres humanos sí sentimos ese remordimiento. Sentimos. Incluso cuando vemos eso nos sentimos, ay, pobrecita la cebra. El león es, ¿cuál es mi siguiente comida para la tarde? Eso es lo único que piensa. Es puramente instinto. Eso es lo que nos hace diferentes al resto de la creación. Ahora, siendo esta corona de la creación, seres humanos, ¿cuándo es que Dios nos considera que somos un ser viviente humano? Bíblicamente, esta es la perspectiva en la cual Dios nos considera como seres humanos. Si puedes ver, en Salmo 51:5, menciona, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Para que tengan un entendimiento del contexto de este versículo que escribió David, al decir que en pecado me concibió mi madre, no quiere decir que el papá y la mamá estuvieron fuera del matrimonio y lo concibieron en pecado. No, en lo absoluto. Porque si ustedes conocen el contexto bíblico, David fue uno de los hijos más jóvenes. Es decir, que ya existía una familia. No fue por algo específico que la mamá y el papá hicieron que dice que se concibió en pecado, sino fue por el hecho de que él heredó la imagen de Dios, pero desafortunadamente también heredó la condición pecaminosa de sus padres. Es decir, que en concepción él ya tenía ese pecado, esa herencia. Eso es lo que David reconoce, que en ningún momento él fue sin pecado concebido. Siempre existió el pecado desde la concepción. Nuestra alma está presente en el vientre de nuestra madre. Eso significa que para Dios somos considerados seres humanos desde la concepción. En Salmo 58:3 menciona, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. En Job 14:4 menciona, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, haciendo referencia de que somos una generación que continúa de una generación pecaminosa. En Job 15:14 menciona, ¿qué es el hombre para que sea puro, o el nacido de mujer para que sea justo? ¿Por qué hago referencia a estos versículos? Es para que entiendas que bíblicamente la perspectiva de cuándo comenzamos a ser seres humanos es desde la concepción. Tú vas a tener en tu vida una oportunidad de conocer a bebés, tal vez eres padre de familia, tienes bebés, tienes niños, pero te quiero aclarar algo, no te dejes engañar por su monería o por su dulzura. Ellos son pequeños pecadores, como nosotros somos pecadores. ¿Cuándo tuviste que enseñarle a tu hijo a ser egoísta cuando era pequeño? En lo absoluto. Ellos nacen con esa pecaminosidad. Es natural en ellos que quieran ser pecadores. Y es por el hecho que somos traídos ese pecado concebido desde los padres y generaciones antiguas, desde Adán y Eva. Tú eres un pecador, tu esposa es una pecadora. ¿Qué crees que va a salir del resultado de todo eso? Un pequeño pecador. Y reitero, esto es para aclarar que Dios considera a nosotros como seres humanos desde la concepción a imagen y semejanza de Él. Venimos con esa herencia
desde la concepción. En esto, la ciencia también está de nuestro lado. La ciencia explica claramente qué es el ser humano. Aquellos que están a favor del aborto afirman que los no natos, es decir, los bebés que no han nacido todavía, son como un contenido uterino o son simplemente un tejido. Pero la ciencia dice todo lo contrario. Si la gente quiere rechazar la perspectiva bíblica que acabo de explicar acerca de por qué somos para el Señor considerados seres humanos desde la concepción, la ciencia demuestra también que somos seres humanos. Déjame explicarte. Si tú puedes ver, desde 2 horas después del acto sexual, y para los jóvenes que están aquí, les voy a pedir que hablen con sus padres acerca de qué es el acto sexual. Yo no voy a explicar eso aquí desde el púlpito, así que les dejo tarea. El esperma llega al óvulo y comienza a perforar a través de la cáscara. Una vez que el espermatozoide penetra en la pared de la célula del óvulo, cambia de composición. 20 horas después de la relación, los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 cromosomas del óvulo se combinan para crear un nuevo ser genéticamente distinto, un ser humano distinto. De 0 a 2 semanas de gestación, el cigoto pronto se divide en una mórula de 16 células y luego en un blastocito unicelular. En esta etapa el niño no nacido, es decir, el feto como se conoce científicamente, se lo conoce como un embrión y continúa por la trompa de falopio hacia el útero. Por lo general, el embrión se implanta en el techo del útero y un intenso intercambio de hormonas y sustancias químicas se produce entre el embrión y su madre. Es justamente en esta etapa donde la gente puede darse cuenta que existe un embarazo. De 2 a 6 semanas de gestación, el feto ahora desarrolla capas de célula que se acomodarán para formar sus nuevos órganos. El corazón del feto de 5 semanas de edad está bombeando sangre por todo su cuerpo. Pequeños brotes se forman que con el tiempo se convertirán en los brazos y piernas. A las 6 semanas el corazón late de 140 a 150 latidos por minuto, mientras que bombea sangre por el cuerpo. Rodeado por el saco amniótico, el embrión tiene ahora reflejos y funcionan y su sistema nervioso comienza a funcionar. De 6 a 12 semanas de gestación. En la 8ª semana por nacer, el bebé es aproximadamente 1.5 pulgadas de largo. En este punto todos los órganos están en su posición adecuada para poder desarrollarse. De 10 a 11 semanas el bebé se mueve e incluso tiene hipo. Y como su pequeño cuerpo comienza a descubrir su entorno. El saco donde está el niño ya no produce glóbulos, ya que el hígado y el vaso toman esta tarea importante. Déjame hacer una pausa aquí en este momento. Es en esta etapa donde la mayoría de abortos se hacen. Cuando el bebé tiene sus órganos en formación, cuando su sistema nervioso está funcionando. Científicamente es comprobado que cuando se quiere hacer un examen al bebé, de tomar sangre y para ver cómo se está desarrollando, cuando se introduce la aguja para sacar sangre del bebé, él se retrae porque siente dolor. Y es lastimosamente en esta etapa donde el aborto, que usualmente es despedazar al bebé miembro por miembro, se efectúa. A través de una aspiradora se destruye cada parte de su cuerpo y el bebé grita sin que nadie lo escuche. De 12 a 18 semanas de gestación. Para las 13 semanas, el ojo está abierto y bien desarrollado, y su párpado permanecerá cerrado durante unos meses. 16 semanas, los brazos son lo suficientemente largos para tocarse entre sí, y las uñas se están formando. De hecho, el niño es ahora 4 pulgadas de largo y pesa 4 onzas. 4 meses, el bebé puede empezar a escuchar los sonidos y su cerebro puede empezar a interpretarlos. Ahora, cuando digo sonidos, es como que es lo que está escuchando cuando quieres hablar a tu bebé, a ese tipo de sonidos. De 18 a 24 semanas de gestación, los movimientos del bebé se vuelven lo suficientemente fuertes para que su madre pueda sentirlo por dentro.
El niño puede patear e incluso realiza volteretas. Algunas madres que están embarazadas dicen, sí, yo me doy cuenta. Se da vueltas dentro. Su cuerpo está cubierto de un vello fino. A las 20 semanas es posible que el bebé pueda vivir fuera del útero, aunque en la mayoría de los casos desarrolle complicaciones muy graves. De 24 a 36 semanas de gestación es cuando es una norma aceptada de viabilidad o una oportunidad decente para que pueda sobrevivir fuera del útero. El niño es ahora 9 pulgadas de largo y pesa 2 libras. Puede abrir los ojos y se vuelve más sensible a la luz. Al final del embarazo, el bebé tiene al menos un pie de largo, pesa 6 a 12 libras y puede agarrar firmemente. El bebé está listo para nacer. Quiero que entiendan esto. El bebé que se encuentra dentro no es una parte del cuerpo por descartar, por destruir. No es un tejido simple. No es un contenido sin valor en el útero. Desde la concepción podemos ver el nacer de un ser vivo, un ser humano totalmente distinto a la madre. Es capaz de desarrollarse, de metabolizar los alimentos y de crecer dentro del vientre. Este pequeño ser humano es capaz de experimentar dolor, emociones dentro del útero. El bebé es distinto, una entidad separada de su madre. Se trata de un ser humano con propósito. Es un pequeño que tiene su propio ADN y es único. Cuenta con su propio género sexual y su propio tipo de sangre. Como pueden darse cuenta, la ciencia nos ayuda a entender la maravillosa y gloriosa obra de nuestro Creador. Que Él es un ser humano viviente. Ahora, en esto, el movimiento pro elección, ¿qué es lo que dice? Muchos utilizan el argumento de que quieren que la mujer tenga el poder para tomar sus propias decisiones. Quieren evitar que el gobierno se meta en sus negocios privados. No quieren que sus libertades sean restringidas. Y quieren el derecho de hacer lo que quieran con su propio cuerpo. Ahora, estos argumentos de por sí suenan coherentes. Y si te pones a analizar, realmente no existe ningún problema con estos argumentos. Siempre y cuando, y esta es la parte muy importante, con todos esos argumentos suena muy razonable, sí, me parece excelente. Los argumentos pro elección son excelentes, siempre y cuando puedan demostrar que el no nato no es un ser humano. La mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su propio cuerpo, pero cuando se trata de otro ser humano es diferente. Te voy a poner un ejemplo simple. Digamos que tu niño de 5 años viene corriendo al cuarto y tú estás en la sala. Y de pronto el niño dice, mamá, papá, ¿lo puedo matar? ¿Cuál sería la pregunta más lógica que se te viene a la mente? ¿De qué estás hablando? Si dices una cucaracha, por favor, dale, continúa. Pero si se trata del cachorro, ¿qué le vas a decir? No. ¿Pero qué con respecto a ese ser humano? No, es una aberración, ni siquiera pensarlo. Y ese mismo aspecto es lo que nos referimos. ¿Qué es el no nato? Si el no nato es un ser humano, entonces nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro ser humano. Las mujeres pueden hacer lo que quieran con su propio cuerpo, excepto cuando otra vida está en juego. El aborto es un error no porque sea una preferencia personal, sino porque es el asesinato de un humano. Existe un contraste muy diferente entre matar insectos. Tú vas a Home Depot y puedes ver toda una sección dedicada a matar insectos, pero la gente se alarmaría si es que ve una sección que dice cómo matar a perros, cómo matar a gatos.
No, existiría un escándalo fuera de Home Depot, de gente con carteles, no se puede matar animales en ese sentido. Pero cuando se trata de seres humanos, no hacemos nada. ¿Qué contraste más fatal? ¿Cómo valoramos más la vida de un animal que de un ser humano? Miren en este sentido. En 50 estados de los Estados Unidos hay leyes estrictas que protegen a las águilas calvas. Si tú tocas, destruyes, manipulas o haces cualquier cosa con un huevo de águila calva o incluso con el águila, te puedes ir a la cárcel por 2 años. Incluso pagar multas de $250,000. Pero puedes asesinar a un ser humano en su vientre sin ningún problema, sin ninguna situación legal que te persiga. No solo esto. En 38 estados, para que veas qué tan inconsciente incluso son las leyes aplicadas a los seres humanos, en 38 estados existen leyes de homicidio fetal. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner un ejemplo para que tengas una idea. Digamos que una mujer que está embarazada, que quiere ir a un lugar para abortar, va a un lugar, por ejemplo, Planned Parenthood, y va a abortar a su bebé. Está manejando en el auto y de pronto la persona que va a practicar el aborto está manejando, dirigiéndose al mismo lugar. La persona que va a practicar el aborto está usando su teléfono y se distrae y no se da cuenta y de pronto choca con la persona que iba a ir a abortar. Si ella logra perder el bebé, la persona que iba a practicar el aborto penalmente se le condena por homicidio involuntario. Pero si es que él no hubiera hecho nada con su teléfono, si los dos hubieran llegado perfectamente a Planned Parenthood, sin ningún problema, él hubiera entrado a la sala, practicado el aborto, despedazado miembro por miembro al bebé, destruyéndolo completamente, incluso tal vez intacto, para después vender esas partes a otras entidades, traficando con partes de seres humanos, y no hay ningún cargo en lo absoluto para esa persona. Esa es la triste realidad que tenemos. Las leyes tan ilógicas que tenemos. Estaba pensando hacerles caer en cuenta la gravedad de lo que es el aborto. Muchas veces la gente para presentar este tema tiende a usar imágenes de bebés destruidos en el quirófano. Pero a pesar de que son muy impactantes estas imágenes, se pierde el contexto de la cantidad de seres humanos que están siendo destruidos. Quiero presentarles un video que les va a presentar una perspectiva diferente a lo que sucede hoy aquí en los Estados Unidos desde 1973. What you're about to hear are the sounds of metal BBs striking the side of a tin can. For every BB that strikes, it represents 10,000 lives lost in the wars of America's past. 10,000 lives for every BB. This is the reality of what is occurring in your country. The American Revolution, the Civil War, World War I, World War II, the Korean conflict, the conflict in Vietnam, September 11th and the War on Terror. Since 1973, the War on the Unborn Child.
God help us. No sé si ustedes, pero cuando vi ese video, incluso cuando lo estaba editando, siempre que pasaba esa parte, decía, por favor, ya, es suficiente. Son demasiadas vidas. El conteo de 57,000 fue apenas el momento que hice el video. Y todavía esa cifra sigue subiendo. Esta es la realidad que estamos viviendo únicamente aquí en los Estados Unidos. Como 1,000 vidas al día perecen. Pero a nivel del mundo es peor. A nivel del mundo, solo en el año 2015, este año, hasta hoy, 34,187,162. Y eso fue la cifra que tuve antes de hacer esta gráfica. Este número sigue subiendo. ¿Ustedes recuerdan Génesis 4, 8, 10, donde Caín mató a Abel? Había algo en particular que Dios le dijo a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. No podemos ni siquiera imaginarnos o concebir el clamor estremecedor de millones y millones de seres humanos que están siendo destrozados y despedazados dentro del vientre. Si la sangre de un ser humano clamaba a Dios, puedes imaginarte qué ensordecedor son millones y millones. Tristemente, esta es la realidad que tenemos. Y te da una perspectiva totalmente diferente de cuántas vidas han terminado. Los movimientos de proelección tienden a usar ciertos argumentos para defender su posición. Uno, el hecho de violaciones. Si es que una mujer es violada, que tenga el derecho de abortar. Ahora, quiero ser sensible en este punto y reconocer el daño físico y psicológico que se hizo a la mujer. Esta es una situación horrenda y el crimen tiene que ser castigado. Pero déjame aclararte algo. El bebé que ha sido concebido no tiene la culpa. El asesinar a ese bebé no va a solucionar ni borrar el crimen que se cometió. Al contrario, vas a añadir ahora un crimen tú al crimen que te hicieron. Y siempre ocurre que cuando la mujer aborta, tiende todavía esa culpabilidad. Es doble presión en ese caso, por la violación y por el asesinato que se cometió del pequeño bebé. Muchas personas que tienen esta perspectiva para aprobar el aborto tienden a decir que violaciones, incesto y cuando la vida de la madre está en peligro son las razones primordiales por las cuales el aborto tiene que existir. Pero existe una gran diferencia en proporciones. Si puedes observar, el 93% de las razones son sociales. Eso quiere decir que el bebé no es deseado o es inconveniente porque la madre está en un proceso de estudio o tiene un trabajo o ya tuvo más hijos, ya no quiere tener más o no tiene dinero para cuidarlo o es inconveniente, no va con mi cuerpo o cualquier otra cosa. 93% son esas razones. 6% son por problemas de salud y solo el 1% es por violación y por incesto. Así que la próxima vez que hables con alguien que es pro elección y te diga el tema de que, bueno, por violación e incesto, solo preséntale este tema. ¿Dirías, estaría bien contigo si solamente permitimos el aborto por este 1%, entonces, solo por violaciones y solo por incesto? ¿Y qué te va a decir? No, por todo. Ahí ves el doble estándar realmente. No es solo violaciones e incestos, va mucho más que eso. Una opción
muy viable en este tipo de situaciones, circunstancias, es el adoptar. Hay miles de parejas que les gustaría estar gustosas de criar a un bebé en su hogar, que por alguna otra razón no pueden concebir un bebé en su familia. ¿Por qué no dar la oportunidad de vivir a este ser humano que Dios ha creado para honor y gloria de Él, y que una familia pueda educarlo y criarlo? Una familia que no pudo concebir una familia. Como mencioné al principio, este es un estudio para poder equiparlos a ustedes, para tener conversaciones viables, conversaciones que tengan fuerza. ¿Cómo lidiar una conversación de este estilo? Ahora, este tema en sí es un tema complicado, pero si es que enfocas la atención de que es un ser humano, deja de ser complicado. Muchos en realidad no han pensado claramente su posición, y es bueno ayudarles a razonar y cambiar su postura. En primer lugar, tienes que defenderlo de una postura bíblica. Nosotros comenzamos de una verdad absoluta que es la palabra de Dios, el cual uno de ustedes ya está yendo Salmo 138, 12. Esa es nuestra posición bíblica en la cual podemos explicar al mundo que nosotros entendemos que la vida comienza desde la concepción. En Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es una perfecta y muy clara referencia de que Dios considera a un ser humano desde la concepción. Ahora, hablamos acerca de ciencia también. Podemos utilizar ciencia para explicar a aquellas personas que, aún así, si quieren rechazar el aspecto bíblico, puedes utilizar la ciencia para explicarle que un ser humano es diferente desde la concepción de su madre. Otra táctica es usar filosofía. Y esta es una táctica muy buena. Es presentada por Scott Klusendorf. Y voy a presentarle una forma para que ustedes puedan entenderlo. Ustedes entienden qué es tang. ¿Qué se le viene a la mente con tang? Solamente es esa bebida de polvo que les pones a los jugos. Y esto es lo que vamos a usar. Tang. Cada vez que se acuerdan de jugo, acuérdense de esta táctica. En primero, cada letra tiene un significado importante. Primero, para conversar con alguien que piensa que el bebé realmente no es un bebé, sino un pedazo de tejido dentro, piensa en este sentido. Tamaño. Es cierto, los embriones son más pequeños que los recién nacidos y los adultos, pero ¿por qué esto va a ser relevante? ¿Realmente queremos decir que las personas grandes son más humanos que los pequeños? No tiene sentido. Usualmente los hombres son más grandes que las mujeres. ¿Acaso quieres decir que las mujeres son menos valiosas que los hombres solo porque son más pequeñas? El tamaño no cambia el valor de la persona. Solo porque es pequeño no tiene sentido. Solo para darte un ejemplo, Irvin, ¿te puedo pedir favor? ¿Tú puedes poner de pie? ¿Es tu hermanita que está al lado? Puede que se ponga de pie. ¿Creen que ella es menos valiosa que su hermano porque es más grande? En lo absoluto. Los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios y con un valor importante. Muchas gracias. Segundo, ambiente. Es cierto que los embriones y los fetos son menos desarrollados que... donde estás ubicado físicamente no tiene relación con lo que eres, el ambiente. ¿Acaso que cuando tú estabas en tu casa, tú tienes un valor diferente que cuando viniste acá a la iglesia? No, en lo absoluto. Tú sigues siendo el mismo ser humano. Tu localidad, donde te encuentras, no cambia. Entonces, ¿cómo puede ser que un viaje de 8 pulgadas hacia abajo del canal del parto
de repente cambia la naturaleza esencial de los no natos? ¿Cómo puede ser que al nacer pasa de ser no persona a persona? No tiene sentido. La locación no cambia el valor del ser humano. ¿Me acabo de mover de lugar? ¿He cambiado en mi esencia? No. ¿Y ahora? Tampoco. Mi lugar donde me encuentro no cambia mi esencia como ser humano. Siguiente tenemos nivel de desarrollo. Cierto, los embriones y los fetos son menos desarrollados que los adultos, pero ellos se convertirán en seres adultos en algún día. ¿Y esto por qué tiene que ser importante? ¿Deberían niños mayores tener más derechos que los hermanos menores? O por ejemplo, algunos dicen que la autoconciencia lo hace a uno ser humano. ¿Y qué con respecto a las personas que tienen Alzheimer o que están en un estado de coma? ¿Solo por el hecho de que no tienen conciencia dejan de tener valor? ¿Dejan de ser humanos? Absolutamente no. Eso no cambia su esencia, de que son creados a imagen y semejanza de Dios. Después tenemos grado de dependencia. Si la viabilidad nos hace humanos, es decir, por el hecho de que dependemos de alguien, nos hace ser humanos, entonces aquellos que dependen de insulina o de medicación de los riñones, es decir, que podemos matarlos. Mi hija tiene diabetes 1. Ella necesita insulina por el resto de su vida. Solo por el hecho que depende de mí, ¿tengo yo derecho a quitarle su vida? Absolutamente no. Entonces, ¿qué le hace pensar a uno que porque el bebé se encuentra dentro del vientre, tiene derecho a terminar la vida de ese ser humano? No tiene lógica. O gemelos que son unidos, que comparten el mismo tipo de sangre, que dependen el uno del otro. ¿Acaso eso los deja de ser importantes? O, para hacerlo simple, digamos que tu hijo o tu hija que viven en tu casa son adolescentes que no pueden ir a trabajar por alguna otra razón. ¿Solo por eso será que puedes quitarles la vida? ¿Verdad que suena ilógico? Y ese es el punto que quiero que extiendas desde la concepción hasta cuando eres un ser humano desarrollado. Ni el tamaño, ni el ambiente, ni el nivel de desarrollo, ni el grado de dependencia, nada de eso, ninguna de esas variables que puedan cambiar, van a determinar si es que eres un ser humano o no eres un ser humano. Hablamos desde una perspectiva bíblica, que somos creados a imagen y semejanza de Dios desde la concepción. De una perspectiva científica, el desarrollo que ocurre dentro del embrión, cuando va desarrollándose a ser un bebé completo, desde la concepción. Y esta es la perspectiva filosófica, para hacerles entender a la gente que nosotros somos humanos desde la concepción. Pero, ¿ahora qué podemos hacer al respecto? ¿Cuáles serían los puntos que podríamos nosotros involucrarnos? Porque una cosa es entender esta información, pero otra cosa es tomar acción. ¿Cuál es el aspecto de aplicación en esto? ¿Qué vamos a hacer? Orar. Que Dios traiga convicción a aquellos hombres y mujeres que están pensando en cometer este crimen. Que puedan caer en cuenta que van a terminar con la vida de un ser humano. Y tenemos que orar mucho por eso. Si tú tienes a un amigo o un familiar que está concibiendo la idea, ora por él, para que Dios abra sus ojos y entienda esto. Segundo, que lugares como Planned Parenthood u otros centros de aborto cierren sus puertas. Que no ofrezcan más este servicio de asesinar bebés. ¿Qué más podemos hacer? Arrepentirnos. Si es que tú eres una persona que ya ha hecho este crimen, reconoce tu pecado ante Dios y pide perdón. Por nuestra parte,
también arrepentirnos por la indiferencia y la apatía que hemos tenido a este asunto. Muchos de nosotros desconocíamos la gravedad de la situación, pero otros conocíamos. Y nuestra actitud era, alguien más se va a encargar de eso. Arrepiéntete de esa apatía. Tercero, involúcrate. Esto debe informar cómo vas a votar en las próximas elecciones. Déjame aclararte algo. Yo no te estoy diciendo por quién tienes que votar. No te estoy diciendo que tienes que ser republicano, demócrata o lo que sea. Yo no te estoy diciendo eso. Pero este aspecto tiene que pesar muchísimo en quién vas a elegir, quién va a representarte en el gobierno. Es lamentable cuando muchas veces personas tienden a poner aspectos de, bueno, este candidato va por la economía, va a mejorar la economía y por eso voy a votar por este candidato. O este candidato va a hacer algo por migración o algo por el estilo, así que voy a votar por este candidato. Pero resulta que estos dos candidatos están en contra de la vida, son pro elección. ¿Dónde están realmente tus prioridades? Imagínate cuando tengas que responder ante Dios, sí, yo voté por este candidato porque iba a hacer algo por migración y economía, pero bueno, sí, como que su posición de pro vida no era muy buena. Tú vas a responder por ese voto que acabas de poner. Porque para ti fue mucho más importante o tu estatus legal o tu economía que el hecho de una vida que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y tú vas a responder por ese voto. Ayuda en centros de embarazo. Hay lugares donde pueden asistir a mujeres que están confundidas y no saben qué hacer. Tú puedes ser voluntario, donar dinero en el caso que te se necesite, o averigua qué puedes hacer para asistir. Habla con familiares y amigos que están a favor del aborto y hazles razonar al respecto. Muchos, lamentablemente, como mencioné, no han pensado completamente las implicaciones de esto. Y es por eso que es esencial que les presentes la verdad bíblicamente, que les presentes la verdad científicamente y que razones filosóficamente con ellos usando Tang. También les des jugo si quieres para que te acuerdes. Pero usa ese aspecto filosófico para hacerles entender que están equivocados. Hazles ver la verdad. Otro aspecto que puedes hacer es adoptar. Tienes la oportunidad de tomar una vida que ha sido desechada por una madre y decir, ¿sabes qué? Mejor, en vez de matarlo, dale la oportunidad de vivir y yo me encargo de él. Es interesante que los cristianos en la iglesia primitiva lo que hacían era rescatar bebés que las familias romanas tendían a desechar. Los botaban en el lago porque era inconveniente o era una mujer cuando querían un hombre o lo que sea. Y los tenían a desechar en lagos. Y los cristianos lo primero que hacían era rescatarlos. ¿Para qué? Para poder criarlos y educarlos para la gloria y el honor de Dios. Tienes la oportunidad de rescatar una vida para glorificar a Dios. Si no es en adopción, tal vez en foster care, en el sentido que puedes ayudarlo con la crianza de Estado que se implicaría. De poder ayudar a un muchacho que no conoce de Dios, influenciar su vida al respecto. Sé un rayo de amor y de esperanza para la mujer que está lidiando con este problema. No solo la critiques, sino ayúdala. Ayúdala en ese sentido. Digamos es que es una adolescente que se quedó embarazada y la echaron de la casa. ¿Por qué no facilitas tu casa para que esté ahí por un momento? Dices, voy a proveer para que puedas tener ese bebé. Y si no puedes ayudarla completamente, si es que quiere ella darte ese bebé de adopción, gloria a Dios, pero haz algo para que no sea un asesinato más. Ahora, con esto, quiero hablar para aquellos que han cometido un aborto. Si tú estás viendo este video o estás aquí presente y si tú ya cometiste ese aborto, y lo que te estoy diciendo está trayendo una convicción en tu corazón. Si sientes ese remordimiento, acéptalo, abrázalo. Es bueno sentir esa convicción. ¿Por qué? Porque eso demuestra que el Espíritu Santo realmente te está haciendo reaccionar del crimen que cometiste.
No hay perdón de pecados sin reconocimiento de que eres un pecador. El aborto es uno de los tantos pecados de los cuales tienes que arrepentirte. No existe nada de lo que tú puedas hacer en tu propia capacidad que pueda eliminar la culpa y la vergüenza que tú estás experimentando. Ninguna cantidad de buenas obras o actos religiosos pueden eliminar el hecho de que tú terminaste con una vida. Deja de buscar falsas estrategias de cubrir tu pecado o de aparentar una paz falsa. Tú no puedes buscar en tu propia capacidad esa paz que necesitas. Pero nosotros tenemos a un Dios de misericordia y de gracia. Cree en el Señor Jesucristo y Él va a perdonarte de tu pecado. No existe ningún pecado tan grande que su sangre no pueda limpiar. No existe ningún pecado como el aborto, por ejemplo, que su sacrificio no pueda eliminar. De todo esto, este hermoso Dios te da la paz y el perdón que estás buscando. Solo Él puede entregártelo. Claramente lo menciona en Romanos. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Tú que cometiste ese aborto. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para contigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, serás salvo de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando eras enemigo fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliado, serás salvo por su vida. Y no solo esto, sino que también puedes gloriarte en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora puedes recibir la reconciliación que necesitas. Para el resto de nosotros, mi oración es esta. Pido que este tema te inquiete tanto, que salgas de este lugar con ese dolor y que ese sonido de los balines lo recuerdes y que hagas algo al respecto. La siguiente generación va a regresar a ver en la historia y va a ver este tiempo de la historia y esos números que están y van a preguntarte, ¿qué hiciste tú para que esos números no continúen? ¿Qué hiciste tú? Haz algo. Quiero enseñarte algo, que es la realidad en este momento mundial. Desde 1980, 1.352.691.560 y continúa el número de vidas. Y el número continúa. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dios te trajo a este mundo para que seas sus manos y sus pies, para que lo glorifiques. Y espero que este tema cambie la forma de ver que tenías y que hagas algo al respecto. Oremos. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, arrepentidos y reconociendo de que hemos fallado o nuestra indiferencia ha sido muy grande a este problema gigantesco. Padre, te pido y te suplico, Señor, que nos des la oportunidad de ser tus manos y tus pies, que podamos hacer algo para que este número disminuya. Danos esa oportunidad, Señor, de salvar vidas. No solo a nivel espiritual compartiendo el Evangelio, sino a nivel físico, de salvando un bebé que está por nacer. Señor, estamos aquí ante tu presencia, dispuestos a servirte y a hacer la diferencia.
Queremos dar todo lo que nos entregas para tu servicio y para preservar la santidad de la vida. En Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos permitas hacer la diferencia, que nos permitas, Señor, salvar una vida para criarla, educarla, si es que eso te complace, para tu honor y para tu gloria. En Cristo Jesús.